En el día de hoy vamos a hablar un tema muy importante que es el conflicto armado a nivel nacional. Somos estudiantes del tercer semestre del Instituto Superior ISER de Pamplona. Me presento, mi nombre es Ani Gabriela Guerrero Campos junto a mis compañeros Tarik Natalia Garavito Torres, Jeffrey Franco Becerra, Ginette Sánchez Fierro, Aiderine Quintero Pérez. El conflicto armado en Colombia comenzó en los años 50, entre el Estado, guerrillas, paramilitares y narcotraficantes. Esto suele señalar la muerte de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, lo que llevó a cabo una serie de detenciones provocando una gran violencia en nuestro país. Desde ahí se empezaron a formar los grupos guerrilleros como las FARC, el ELN y las AUC. El conflicto se fue transformando en varias fases. En los años 70 y 80, las guerrillas se fortalecieron, hubieron muchas violencias y secuestros. Luego en los 90 se dio un crecimiento del narcotráfico, que también alimentó las finanzas de la guerrilla. Ya a partir de los 2000 hubo intentos de negociación. En el 2016, Colombia firmó un hecho histórico, el fin del conflicto armado con las fuerzas revolucionarias de Colombia. El acuerdo, conocido como el Acuerdo de Paz de La Habana, prometía verdad, justicia, reparación y no repetición, los cuales millones de colombianos soñaron con una nueva etapa, una etapa sin guerra. Por un lado, hubo una enorme desigualdad social, económica en el campo, ya que los campesinos sufrieron desplazamientos de sus tierras. También trajo un fuerte abandono estatal en zonas rurales, lo que generó un caldo de cultivos perfecto para las insurgencias. Tras la violencia, los partidistas le dieron una cabida a las guerrillas. El conflicto también vivió un giro con el surgimiento de los grupos paramilitares. A mediados de los 80, terratenientes y empresarios, en alianza con algunos sectores del Estado, crearon grupos como las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, para combatir a las guerrillas. Estos paramilitares crecieron rápidamente, financiados por parte del narcotráfico, y su accionar se hizo cada vez más violento, generando un ciclo de violencia aún mayor en las décadas siguientes. El conflicto en Colombia se remonta a los años 40 con la violencia y el Bogotazo. Luego, en 1960, con el asesinato de Jacobo Piar, dio inicio al rearme de las guerrillas. Los principales componentes fueron la corrupción, problema estatal, desigualdad y narcotráfico. Esto se compone de 4 periodos. La violencia partidista o violencia antioqueña fue una serie de enfrentamientos entre grupos liberales y conservadores en Antioquia. Durante esta gran parte del siglo XX fue especialmente una violencia por el control de tierras y poder regional. Se vinculó con el conflicto del país, pero no se registró, por lo que hay menos archivos y documentos. Por otro lado, tenemos las alianzas del Estado con paramilitares, lo cual llevó a que en Antioquia el paramilitarismo se expandiera en los años 80 y 90, especialmente en el norte de Urabá. Esto generó alianzas entre grandes ganaderos, élites locales y fuerzas estatales. Entre las masacres más fuertes y emblemáticas está la masacre de Segovia en 1988, con más de 46 víctimas, la del Aro en 1997, con más de 16 campesinos asesinados, y la del Alcarazazo en 1995, en Chigoró, con al menos 18 víctimas, ya que en las masacres y la violencia de este grupo paramilitar llegó a las puertas del Catatumbo a finales del 90 y comienzos del 2000. El bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia fue el responsable de más de 1000 asesinatos conocidos entre el año 1999 y 2000, como la masacre de La Gabarra el 21 de agosto de 1999, con docenas de víctimas, y la masacre de El Tarra en febrero del 2000, donde más de 20 personas fueron asesinadas. Estas cifras son según el Centro Nacional de Memoria Histórica. Sin embargo, las cifras son mucho mayores, gracias a testimonios locales, ya que entre 1985 y 2018 fue registrada aproximadamente 4.150 asesinatos entre el conflicto. El 45%, es decir, 2.500, se le atribuyeron a grupos paramilitares. Además, la Jurisdicción Especial para la Paz reconoció que al menos 6.400 víctimas de ejecuciones extraoficiales fueron sin reconocimiento del Estado, pero en el registro de la unidad de víctimas
viene para identificar a cerca de 8.000 víctimas de bloques paramilitares entre desplazamientos forzados y víctimas del asesinato. Durante estos años, grupos guerrilleros ampliaron su presencia en diferentes regiones, lo que generó enfrentamientos con el Estado y aumento a la violencia. En este periodo también fueron asesinados líderes políticos, periodistas, jueces y personas que denunciaban la corrupción. Todo esto hizo que la violencia aumentara y que Colombia viviera una de las etapas más difíciles. En el auge del narcotráfico, Colombia se convierte en el principal productor de cocaína, crímenes de carteles y violaciones de derechos humanos por las fuerzas militares. En este periodo se dieron importantes procesos de desmovilización en grupos de armados en Colombia, especialmente después del acuerdo de paz firmado entre el 2016 entre el gobierno y las FARC, tras las negociaciones realizadas en La Habana. Gracias a este proceso, muchos combatientes dejaron las armas y comenzaron su reintegración a la vida civil. Sin embargo, no todos aceptaron el acuerdo y surgieron disidencias, grupos que continuaron con actividades ilegales como el narcotráfico, la extorsión y ataques en diferentes regiones del país. Por esta razón, aunque Colombia avanzó hacia la paz, el conflicto no desapareció completamente y aún representa un desafío para la seguridad y la estabilidad del país. Las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las guerrillas de las FARC comenzaron en 2012 en La Habana, Cuba. Después de varios años de diálogo, en 2016 se firmó el acuerdo de paz durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Este acuerdo buscaba poner fin a más de 50 años de conflicto armado, permitiendo la dejación de armas por parte de la guerrilla, la reincorporación de excombatientes a la vida civil y a la reparación de las víctimas. Fue considerado uno de los pasos más importantes hacia la paz en Colombia. Las ONGs han tenido un papel importante durante el conflicto armado, organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos. Las organizaciones ayudan a denunciar violaciones de derechos humanos, apoyar y acompañar a las víctimas de conflicto, visibilizar las situaciones de las comunidades afectadas, promover el cumplimiento de los acuerdos de paz. Aunque no participan directamente en el conflicto, su trabajo influye al presionar para que respeten los derechos humanos y se avance hacia la paz. En la década de los 90 se estableció una visión reduccionista para explicar el conflicto interno colombiano que se basó en narcotizarlo todo. Es decir, que el conflicto armado había llegado a niveles de degradación y larga duración, porque los actores involucrados habían olvidado sus objetivos políticos y se volvieron competidores, únicamente por las rentas producidas de la economía de la cocaína. En el momento en el que el narcotráfico se cruzó con el conflicto armado interno, en la década de los 60, este último se transformó, con las relaciones que han instaurado los grupos guerrilleros y paramilitares con las economías regionales de la cocaína. La FARC tuvieron sus primeros encuentros con los cultivos de coca en las zonas del Guaviare y Caquetá en 1978 aproximadamente, pero las insurgencias mantuvieron políticas de prohibición con esta economía, obligando al campesino a erradicar sus cultivos. Finalmente, en 1982, en la 7ª Conferencia Nacional Guerrillera de la FARC, esta guerrilla decidió fortalecer y ampliar su base social con el trabajo político frente a las comunidades cultivadoras de coca, con el fin de ganárselos para la revolución. Con el ELN, su discurso ha sido mucho más radical, con los medios de comunicación y sus propios órganos de difusión, en negar completamente las economías de la cocaína. Pese a esta seguridad que intenta transmitir el ELN con su relación marginal con estas economías, lo cierto es que parte de su financiamiento actualmente depende de esta economía y su relación va más allá de un gramaje. El narcotráfico fue una de las principales formas de financiamiento de la guerra en el conflicto armado de Colombia. Cobraban impuestos a los campesinos que cultivaban coca. También controlaban zonas donde se producía la cocaína, obteniendo ganancias por cada kilo producido. Ofrecían protección a los narcotraficantes a cambio de dinero. A veces incluso participaban directamente en el transporte y la venta de la droga. El dinero del narcotráfico permitió a los grupos armados comprar armas y municiones. Durante el conflicto armado en Colombia, también se registraron violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas militares. Estas situaciones ocurrieron cuando algunos miembros de las fuerzas del Estado
abusaron de su poder y actuaron fuera de la ley, afectando a la población civil. Uno de los casos más conocidos fue el de los falsos positivos, donde civiles fueron asesinados y presentados como guerrilleros muertos para mostrar resultados militares. Las personas que fueron detenidas por miembros de la fuerza pública y luego desaparecieron sin que se supiera de su paradero. Se denunciaron maltratos físicos y psicológicos contra personas detenidas, especialmente en contextos de interrogatorio y sospechas de colaboración con grupos armados. Civiles que fueron capturados sin pruebas suficientes y acusados injustamente de pertenecer a grupos guerrilleros. Hoy entidades como la Jurisdicción Especial para la Paz investigan estos hechos para esclarecer lo ocurrido durante el conflicto. Aunque la función de las fuerzas militares es proteger a la población, algunos casos se cometieron abusos que violaron los derechos humanos, lo que forma parte de los hechos investigativos para entender y reparar el conflicto armado en Colombia. La participación de los niños en la guerra ha sido una constante en la historia de Colombia. Sin embargo, este fenómeno solo empezó a visibilizarse y a tomarse en cuenta a partir del Año Internacional del Niño en 1979. En la guerra de la independencia, muchos niños fueron reclutados como soldados. Basta recordar a Pedro Pascasio Martínez, el Negro José, célebres por capturar al general español Barreiro en la batalla de Boyacá. En la guerra de los 1000 días hubo batallón conformados por niños, militaban en ambos bandos como combatientes y se desempeñaban además como espías, informantes y mensajeros. En la época de la violencia, las cuadrillas de bandoleros infiltraban niños a las comunidades para que hicieran de sapos o señaladores. Más de 7.400 niños han sido reclutados por grupos subversivos en el marco del conflicto armado reciente, según cifras de la organización Save the Children. Actualmente siguen siendo reclutados en contra de su voluntad por distintos grupos, dando su apariencia de inocente, genera confianza y facilita su empleo en actividades de infiltración. Durante muchos años, el conflicto armado marcó la vida de millones de colombianos. No solo fueron cifras ni noticias de radio, fueron historias reales, de familias separadas, de hogares abandonados y de sueños que quedaron suspendidos en el tiempo. Y son historias que el pueblo nunca olvidará, porque la historia de Colombia también es la historia de mi pueblo, de quienes resistieron, de quienes no dejaron de sembrar, la esperanza de volver al pueblo y ver las puertas abiertas, de escuchar la música en las fiestas de mi pueblo y ver a los niños correr libres por las calles, de quienes creyeron que el silencio algún día sería reemplazado por la vida.